Bien, buenos días, Game Dev. Sí, este es un nuevo segmento que voy a poner en el podcast de modo protegido. Originalmente tenía pensado grabar durante tarde o noche, pero lamentablemente, en el ambiente que rodea el centro de operaciones, las tardes y noches son excesivamente ruidosas. Para que mi público de siempre lo entienda, es comparable a estar en la selva y estar escuchando los aullidos nocturnos de los monos. Bueno, en resumen, es demasiado ruidoso por las noches, tarde o noche, que de hecho para mí lo que antes era la tarde ahora es la noche con los nuevos horarios, y ahora voy a grabar en ese momento mágico entre que despertamos y malgastamos otro día de nuestras vidas. Este segmento he pensado en ponerle Buenos Días Game Dev, en honor a aquella película de Buenos Días Vietnam, porque tiene un papel muy parecido. De lo que puedo recordar, porque cuando la película salió, digamos que no me interesaban mucho ese tipo de dramas. Trataba sobre un locutor de radio que tenía un programa durante tiempos de la guerra de Vietnam, y aunque él directamente no iba a luchar al frente, sí que su programa le daba valor a sus fuerzas, a las fuerzas de su país. Tal vez estos audios, que espero que sean lo más frecuente que sea posible, van a cumplir esa función. Pues sí, los audios principales de modo protegido tratan de temas relativamente serios. Pero este Buenos Días Game Dev es más que nada una especie de noticiero. Este programa de hecho no va a salir en el momento que lo termine como todos los demás, sino que va a estar programado para salir por las mañanas. Así aquellos que tienen que malgastar su vida por comida podrán tener un poco de ánimo a la hora de despertar. Y los que vivían como yo vivía creo que no debería de poner eso al público, decir eso en público. A la hora que alguna otra cosa los despierte, ya tendrán su audio listo para escuchar, para ser lo primero que escuchen al empezar a moverse. Sí, que despertar y levantarse son cosas independientes. Inclusive se puede levantarse antes de estar completamente despierto. ¿Saben? Hasta un día antes de hacer esta grabación, tenía en mente que el formato de Buenos Días Game Dev fuera algo así como la que se narra en la novela de Running Man. Sí, la novela de Stephen King que habla sobre un programa de concursos donde el concursante era perseguido por un grupo de asesinos. Que tuvo una película bastante buena en los 80s. Dato al margen, yo soy de esa generación de niños que crecieron viendo películas que no eran para niños. Tal vez la película más famosa entre los niños que no era para niños en la década de los 80s fue Robocop. Una película clasificación R, con bastante gore. Una película sumamente violenta, inclusive para esta época. Y sin embargo había muchos niños fanáticos del robot. Sin mencionar que los padres irresponsables decían, si es una película de robots, seguramente es una película para niños. Y gracias a eso crecimos viendo grandes películas como la ya mencionada, Shoot Fighter, conocida también en Latinoamérica como Contacto Sangriento, y la que voy a mencionar en este audio, Running Man, una de mis películas favoritas allá cuando tenía unos 7 años. Y que comparada con la novela, la película sí que se puede considerar como película para niños, pues tiene varios elementos de fantasía y un final bastante alegre comparado con el original. Una gran película que les recomiendo que vean. Aunque debería de mencionarlo en este momento por si no me queda otra opción, tal vez mi película favorita sea Death Race 2000, la carrera de la muerte, en todas sus versiones, que tiene mucho en común con Running Man, sobre cómo la gente del futuro se divierte viendo cómo un concursante sufre y hace sufrir a otros. Bien, en la versión original, sin hacer mucho spoiler, la cámara no estaba todo el tiempo sobre el concursante como en la película, sino de que era el mismo concursante el que tenía que grabarse a sí mismo y enviar por correo las cintas de video a la televisora. Y si no enviaba esas cintas puntualmente todos los días, sería casado fuera de cámaras y perdería todo, seguiría siendo casado pero ahora fuera de cámaras, y perdería todo el derecho a sus premios. Pues, en estos días el YouTube y demás entretenimiento se han convertido en una especie de Running Man, pues lo que da más vistas en los videos
son precisamente escándalos, chismes y ver sufrir a otros. Inclusive me da la impresión de que ver sufrir a otros o enojarse es mucho más divertido, mientras la gente que se está luciendo sus desventuras es gente que en cualquier caso la veríamos por encima de nosotros. Lo bueno es que voy a editar esto en el hoyo enorme y no tengo que hacerlo en este momento. Y ahora que... por cierto, creo que no lo había aclarado desde el principio, pero si no estoy grabando durante las noches y tardes, ¿en qué momento estoy haciendo esto? Bien, lo estoy grabando en ese feliz momento, ya lo había dicho, en el que uno se despierta. Creo que ya lo había dicho. Bien, hay una cosa muy interesante que creo que ya había comentado en otro audio o escrito en el diario. Bueno, en el blog de Ensamblador. Hay algo que se regenera en el cerebro, o los más religiosos podrían decir que en el alma, que se regenera mientras dormimos y se va perdiendo a medida de que estamos despiertos. Y ya para cuando regresamos de ganarnos la vida honradamente o creer que vamos a mejorar nuestro futuro estudiando, esa unidad de sea lo que sea está muy pero muy baja. Algunos que toman siestas durante el día recuperan un poco de eso a costa de ser un poco menos productivos. No discutiré si productivos para sí mismos o para alguien más. No sé cómo llamar a esa unidad, sustancia, energía o como quiera que le llamen, pero me gusta llamarla mana no por el grupo musical, sino por el término de los videojuegos y juegos de rol, que es la unidad que utilizan los magos para lanzar sus hechizos, o puntos de magia como los fanáticos de los RPG mencionan también. Eso se recupera durante las noches. De hecho, una historia que contaba el famoso Angry Video Game Nerd, que bueno, ya no es tan conocido como hace unos años, pero todavía sus videos siguen por ahí. Él decía que cuando era niño, el Contra se le hacía muy complicado. Obviamente sin marcar el truco de las 30 vidas. Pero que un día se levantó temprano y antes de ir a la escuela dijo, voy a jugar el Contra unos 5 minutos antes de salir. ¿Y qué pasó? Pues según él cuenta, llegó bastante lejos en el Contra y estuvo a punto de terminarlo. De hecho no recuerdo si llegó a terminarlo o no, pero sí narra su desesperación de cómo estaba ya por salir a la escuela y también estaba a punto de terminar Contra sin hacer el truco de las 30 vidas. Ese espacio en la mañana es cuando la mente funciona mejor. Y yo digo, ¿para qué desperdiciarla? Tanto si te ganas la vida honradamente como vivías como yo vivía, bueno, como yo debería de estar viviendo según si no fuera por pura suerte, no tiene caso desperdiciar ese espacio entre que despiertas y pierdes todos esos puntos. Así que hay que aprovecharlos. Despertarte y hacer lo más rápido posible todo aquello que necesites para ser funcional. Y aprovechar ese contado espacio para hacer lo que tú quieres que sabes que necesita esas capacidades. De hecho, recordando que hace poco murió el famoso dibujante Kino, autor de Mafalda, que de hecho, buena parte de los que ya no escuchan mi podcast después de lo que dije en el episodio de Vuelta a la Casilla 1 seguramente leyeron, hay una escena donde llega el padre de Mafalda todo fastidiado del trabajo. Así como llega, Mafalda lo lleva ante su madre y dice, diario mandamos a un padre a la oficina para que de allá nos devuelvan esto. Creo que esta anécdota ya la había contado en otro podcast. Bien, el asunto es que el Buenos Días Game Dev es para evitar eso. O por lo menos para los que ya están a punto de dar el conecazo, creo que mejor no explico lo que significa ese término, tengan un poco más de esperanza para seguir adelante, y que no todo está perdido. Aunque el desbalance creado en los químicos cerebrales diga lo contrario. Bien, bueno, ya que declaramos lo que es el Buenos Días Game Dev, y que se me ocurran algunas cosas para mejorarlo, voy a comentarles otra cosa. Sí, por supuesto, el Buenos Días Game Dev también funciona como un breve noticiero, o como lo que el sobreviviente de la novela Running Man hizo ese día. Sí, los youtubers son los nuevos Running Man. La gente paga para verlos sufrir en televisión. Debería de mencionar el juego Smash TV también, tiene mucho que ver con la saga de Running Man. Bien, el asunto es que también es un segmento de noticias. Y sí, eso que oyeron son perros, ya se despertaron. Y tal vez la noticia más interesante de los últimos días fue el berrinche de Akira con lo de el Crunch Time. Ese tal Akira es todo un personaje. Debería de hacer un episodio especial sobre él alguna vez, pero... ¿cómo lo podré explicar? Para los que son otakus,
Fíjense cómo pintan a los otakus en los animes, sobre todo los otakus occidentales, y más o menos así lo ubicarían al verlo. Pero básicamente es de los muchos aquí en México que han progresado gracias a que han tenido la oportunidad, han estado en el lugar y en el momento justo para progresar. Pero en el momento de que ya están frente a la computadora, esta no los obedece. De ese tipo de personajes se habla mucho en este programa. Bien, en fin, hizo todo un berrinche donde salí bloqueada, modo protegido, la cuenta de Twitter de modo protegido salió bloqueada. Y mi cuenta original también. Sospecho que aplicó algún tipo de bloqueo en cadena porque sería mucha paciencia stalkear a todos para ver a quién bloquea y a quién no. Y total, el angelito hizo un berrinche porque la gente no quiere obedecer sus condiciones de trabajo. Aunque lo único de valor que dijo fue: y si no te gusta cómo te trato, ¿por qué sigues trabajando conmigo? Tal vez eso es la única cosa en la que lo apoyo, pero se me olvida que no todos tienen mi código de honor y están dispuestos a trabajar en lo que sea por comida. ¿Cuánto me falta para ir al hoyo normie? Poquito menos de 20 minutos. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, total, que eso generó una discusión muy interesante que me dan ganas de continuar aquella entrada de modo protegido sobre el crunch time, donde me quejaba de los trabajadores que se quejaban del crunch time. Con lo que sí estoy de acuerdo es que hacer el crunch time, que es cuando se pone a trabajar de más a la gente, como práctica habitual no es bueno. Y solo demuestra lo mal administrados que son los jefes. Por cierto, una queja muy común de este tipo de jefes es que les estresa mucho su trabajo de pegar post-its en un pizarrón y hacer juntas. Bueno, tal vez lo que los estresa es saber que ellos no tienen el control del desarrollo, sino de que todo el control del desarrollo está en sus programadores y artistas. Eso supongo que ha de ser bastante estresante. 19 minutos para salir al hoyo normie y llegar a una hora razonable. ¿Qué otras noticias hubo en estos últimos días? Sí, bueno, esta es noticia vieja, pero para los que no se han enterado, cayó Lab-Zero. Y Lab-Zero es uno de los estudios de desarrollo de videojuegos más conocidos fuera del ámbito de la industria, que contiene, o mejor dicho, contenía casi todo aquello de lo que me burlo del desarrollo de videojuegos. Gasto excesivo, juegos hechos por 50 personas que parecen hechos por 3 o 4 personas en la recámara de su casa, cosas que no tienen nada que ver con el videojuego que hacen que la gente vaya y les dé dinero, y personajes, de sus personajes, eso merece una nota aparte. Cada uno merecería una entrada completa de modo protegido. ¿De qué otra cosa podría hablar el recién levantado? Tal vez sea ahora sí momento de hacer las playlists o listas de reproducción. Poner de un lado las entradas de programación y por otro las de Buenos Días Game Dev. Game Dev, para los que escuchan esto por primera vez, viene de Game Development, la etiqueta que engloba a toda la gente relacionada con el desarrollo de videojuegos, porque originalmente nada más se contemplaba a los programadores. Pero también la creación de assets es importante para los videojuegos. Lo malo es que con el tiempo al Game Dev ya se están integrando muchos que en realidad no hacen nada. Ya saben, hasta el inversionista que menos dinero aporte y el idea guy más loco tiene más de desarrollador de videojuegos que el montón de activistas gritones que se están queriendo meter para fastidiar el negocio y no hacer nada con los videojuegos. Supongo que ya cuando el tipo de público que llegó a partir del audio de vuelta a la casilla 1 sea lo bastante numeroso, tenga el suficiente público de mi lado para irme sobre ese tipo de activistas. De manera directa porque siempre trato de mantenerlos incómodos en caso de que me estén escuchando. Me quedan escasos de 5 a 10 minutos para seguir grabando, dependiendo de cuánta paciencia tenga. Sí, esto lo voy a grabar en crudo y lo voy a editar en el hoyo normie, al fin que tampoco es demasiado largo el archivo. ¿De qué más podría hablar? Me da miedo abrir el Twitter porque si no me voy a quedar ahí eternamente. El efecto Ícaro es nefasto. Creo que no he hecho ningún audio sobre el efecto Ícaro, pero es lo que pasa cuando dices voy a ver 5 minutos qué pasa en internet y para cuando reaccionas ya se te fueron varias horas. Definitivamente tengo que ponerle formato a Buenos Días Game Dev.
Bueno, como dirían los viejos traductores antes de que Google espiara medio mundo para mejorarlos, needless to say, agujas que decir, que realmente se traduce como sin más que decir. De momento creo que es todo para anunciar el nuevo espacio de Buenos Días Game Dev. Ahora mejor apago esto y me marcho hacia el hoyo normie, que por no haber planeado bien me quedé sin suministros y estoy gastando de más comiendo comida de humanos. Las buenas son las que dicen exceso de grasas saturadas y exceso en sodio. Esos son los que te ayudan a sobrevivir en deshidrataciones y climas extremos. Fin del audio, por ahora.